Julio de 2012. El viento seco de la Sierra Tarahumara hacía crujir las tablas de madera del mirador turístico, mientras el sol quemaba las laderas rojizas del cañón. En la foto parecen tranquilos. José Manuel sostiene el bolsillo del pantalón con una mano. Mariana apoya el brazo en la baranda de madera y sonríe con el rostro ligeramente inclinado, como si sintiera el peso de aquel paisaje inmenso detrás de ella. Era el tipo de viaje que siempre hacían. Salían de Hermosillo con la camioneta cargada. Se dirigían al interior con un mapa doblado en la guantera, agua congelada en una hielera y los celulares apagados por horas. José Manuel, ingeniero agrónomo, conocía bien las carreteras. Mariana, maestra de primaria, organizaba los itinerarios, las reservaciones y los horarios del tren. Llevaban 7 años juntos y los viajes de verano ya eran parte de la rutina de la pareja. Silenciosos, bien planeados, con caminatas, café colado y noches en cabañas sencillas. Ese año decidieron ir más lejos, conocer de cerca las Barrancas del Cobre, un conjunto de cañones más profundos que el Gran Cañón, esparcidos por las montañas del suroeste de Chihuahua. Planearon 5 días por la Sierra Tarahumara, entre caminatas, hospedajes rústicos y el tan mencionado paseo en el tren Chepe. Partieron a principios de julio. La idea era llegar hasta Divisadero, pasar una noche ahí, luego bajar hasta la región de Urique y Batopilas, zonas turísticas, pero rodeadas de caminos de terracería y silencio. Enviaron un mensaje a sus padres el día 13, diciendo que estaban bien. La previsión era regresar el día 18. Esa fue la última vez que alguien tuvo certeza de que José Manuel y Mariana aún estaban vivos. El día 19 de julio amaneció con un calor típico de Hermosillo, pero con una extrañeza difícil de nombrar. La madre de Mariana intentó llamar justo después del desayuno, sin éxito. El teléfono sonó 2 veces y se cortó. Lo intentó de nuevo por la tarde, nada. Pensó que su hija podría haber extendido el viaje, algo que ya habían hecho antes. Pero al final del día, cuando tampoco logró contactar a José Manuel, llamó a su consuegra. Fue cuando la incomodidad se convirtió en preocupación. Al día siguiente, uno de los hermanos de Mariana fue a la terminal de autobuses y confirmó que la pareja no había desembarcado. El auto tampoco estaba en el garaje de la casa donde vivían. Buscaron en hospitales, consultaron con conocidos. El día 21 registraron la denuncia formal de desaparición. La Fiscalía de Sonora notificó a las autoridades de Chihuahua. Se compartió un boletín con hoteles y estaciones del tren Chepe. Usaron una foto reciente de la pareja, tomada pocos días antes, con la leyenda "Pareja desaparecida". Viajaban en una Nissan X-Trail gris. Fueron 2 semanas de búsquedas intermitentes entre Creel, Batopilas y Urique. Equipos de rescate de protección civil, policías estatales y algunos voluntarios locales recorrieron senderos turísticos, preguntaron en hospedajes, mostraron fotos a guías y comerciantes. Pero nadie recordaba haberlos visto. Ninguna cámara de hotel registró su presencia. No había movimientos en las tarjetas de crédito, ninguna llamada, ningún retiro en banco. Un único video de una tienda en San Rafael mostró, al fondo, un vehículo similar pasando por la carretera el día 15 de julio. Pero la imagen era borrosa, lejana. No se podía confirmar. Fuera de eso, la carretera era polvo y silencio. La primera pista concreta surgió de manera casi anónima. En agosto, la Fiscalía de Chihuahua recibió una llamada desde un teléfono público en Huachochi. Un hombre, que no se identificó, dijo haber oído hablar de un retén falso, montado por hombres armados cerca del cañón de Batopilas. Dijo que unos turistas habrían sido detenidos y llevados hacia el interior de la sierra. No supo dar nombres, fechas ni detalles. La información no pudo confirmarse. Aún así, levantó una hipótesis que cambiaría el tono de la investigación: la posible intervención del crimen organizado. La región sur de la Sierra Tarahumara es conocida por su geografía inaccesible,
por antiguas rutas de plantíos ilegales y por comunidades aisladas donde el Estado rara vez entra. No es raro que los vehículos sean interceptados por grupos armados, especialmente en senderos remotos o fuera de las rutas turísticas. Con la escasez de pruebas, el caso comenzó a enfriarse. La familia de Mariana, sin embargo, se negó a aceptar el olvido. En los meses siguientes, imprimieron carteles y los pegaron en terminales de autobuses, estaciones del Chepe, gasolineras. Crearon páginas en redes sociales con fotos del viaje, solicitaron entrevistas en radios locales y hasta participaron en un programa regional de Televisa. José Manuel era descrito como un hombre tranquilo, analítico, callado. Mariana como alguien organizada, dulce y persistente. Nadie podía imaginar a la pareja involucrada en algún tipo de riesgo voluntario. Aún con la falta de respuestas, siguieron intentando. La última esperanza concreta surgió 11 años después. En marzo de 2023, un grupo de senderistas de Huachochi decidió explorar una ruta abandonada conocida como La Boca del Diablo, un camino de descenso antiguo, sin señalización, que lleva a un cañón seco, entre rocas y ramas retorcidas. Según ellos, el lugar era tan aislado que no se veía sendero marcado, ni señales de paso humano en años. Uno de los hombres, acostumbrado a hacer rutas de escalada, fue el primero en avistar los restos de un auto. Era una EQ-Sub sin placas, calcinada hasta el chasis. Las puertas estaban abiertas y la cajuela expuesta. En el interior, restos carbonizados de asientos y metal derretido. Al fondo, visible entre las cenizas, un cráneo humano y varios huesos largos. Ninguna ropa, ningún documento. Solo el silencio del cañón y el olor a óxido. No sabían qué habían encontrado. Pero tomaron fotos, marcaron la coordenada en el GPS y regresaron para reportarlo a la delegación de Huachochi. 4 días después, peritos de la Fiscalía Estatal llegaron con agentes forenses y especialistas en incendios vehiculares. El análisis del número parcial del chasis, revelado en el motor, fue el primer impacto. El registro correspondía a la Nissan X-Trail de José Manuel Castañeda, desaparecido en 2012. Los huesos fueron recolectados y enviados al Servicio Médico Forense de Chihuahua. Luego, fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la Ciudad de México para análisis de ADN. El resultado salió 4 meses después. Compatibilidad genética con Mariana Espinosa. No había un segundo cuerpo. No había documentos. No había carretera visible que llevara al lugar. La SEUF fue llevada ahí, eso era seguro, y quemada en completo aislamiento. ¿Pero por quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? El resultado del examen de ADN llegó en julio de 2023, 11 años después de la última foto tomada por Mariana. Era oficial. Los huesos encontrados en el fondo de la cajuela pertenecían a ella. La noticia, que parecía cerrar una espera, tuvo el efecto opuesto. Lo que debería ser una respuesta se convirtió en un nuevo pozo de preguntas, más profundo, más oscuro. La familia Espinosa recibió la confirmación en casa. Un funcionario de la Fiscalía Estatal de Chihuahua llamó antes, pidiendo que estuvieran presentes. Al abrir la puerta, encontraron a 2 peritos y un sobre marrón. La madre de Mariana contuvo la respiración cuando escuchó la palabra compatibilidad, pero solo rompió en llanto cuando el agente mencionó: no hay indicios del segundo cuerpo. En la sala, el padre permaneció sentado, con los ojos fijos en la nada. La hermana menor, que ya había dejado de hablar de Mariana hacía años, volvió a pronunciar su nombre ese día. Para la familia de José Manuel, la noticia trajo aún menos consuelo. La esperanza que sostenían de que ambos estuvieran vivos, o al menos juntos, se derrumbó de manera seca, como el metal derretido de aquel auto en el cañón. Si los restos eran de Mariana, ¿dónde estaba José Manuel? ¿Habría escapado? ¿Sobrevivido? ¿O lo que quedaba de él ya había sido llevado por otro tipo de desaparición, aquel que ni siquiera deja huesos?
La reapertura oficial del caso fue anunciada por la Fiscalía de Chihuahua con cautela. Usaron términos vagos, como revisión de hipótesis y refuerzo de diligencias. Ningún agente fue asignado de manera exclusiva. No había equipo especializado, ni plazo. Pero había un cuerpo identificado, un auto rastreable, una ubicación específica. Los padres de Mariana insistieron. Querían saber por qué nadie había encontrado ese vehículo antes. ¿Por qué ningún helicóptero, dron o unidad de rescate había sobrevolado ese cañón en los últimos 11 años? La respuesta fue desconcertante. El lugar donde se encontró el auto no aparecía en los mapas oficiales. Era un corte geológico conocido solo por los lugareños, un callejón sin salida natural, de paredes altas y sendero desaparecido. Quien puso el auto ahí sabía lo que hacía. La descubierta del SUV reavivó el interés de la prensa regional. Algunos periódicos de Chihuahua publicaron titulares como «Restos de mujer hallados en cañón reactivan caso de desaparición en la Sierra Tarahumara» y «Posible vínculo con crimen organizado no está descartado». Los familiares, sin embargo, rechazaron entrevistas. Después de tanto tiempo, sentían que cada micrófono solo abría heridas que habían aprendido a cubrir con silencio. Aún así, el caso volvió a circular en redes sociales. Grupos de Facebook y foros locales retomaron teorías antiguas. La historia del retén falso, el supuesto paso del auto por San Rafael, y hasta la idea de que José Manuel se habría involucrado con gente equivocada. Una publicación anónima incluso insinuó que la pareja estaba grabando senderos escondidos de la región con una cámara profesional y pudo haber capturado algo que no debía. Pero nadie presentó pruebas. La policía técnica regresó al lugar del auto con apoyo de guías de la región. Usaron drones para sobrevolar el área y trataron de rehacer, a pie, cualquier posible acceso por sendero. El terreno era inclinado, lleno de rocas sueltas y vegetación seca. No había caminos que llevaran hasta ahí. No había marcas de llantas recientes. El informe, que no fue divulgado públicamente, señalaba que el auto había sido empujado o conducido hasta el borde de un sendero abandonado y desde ahí había caído o sido llevado hasta el punto final, donde fue incendiado. La teoría más probable era que el vehículo hubiera sido quemado en el lugar y abandonado de forma intencional, como una manera de deshacerse de evidencias. Pero había algo que incomodaba a los peritos. El fuego no destruyó completamente los huesos. Había combustible, sí, pero no explosión. La quema fue localizada, deliberada. ¿Podría Mariana ya estar muerta antes del incendio? ¿O habría muerto ahí, encerrada dentro del auto? Otro detalle perturbador surgió de los exámenes periciales. Entre los huesos encontrados, solo había un arete de metal deformado por el calor. Pequeño, dorado, idéntico a los que Mariana solía usar para trabajar. La hermana lo confirmó. Además, un fragmento de tela adherido a un pedazo de costilla llamó la atención. Era de color claro, posiblemente parte de una blusa. Los restos de la cámara fotográfica o mochilas, sin embargo, no fueron encontrados. Ni ropa adicional, ni celulares. La ausencia de vestigios materiales aumentaba la sospecha de que alguien había retirado parte de los objetos antes de incendiar el auto. Mientras la investigación se arrastraba, un recuerdo específico incomodaba al hermano de Mariana. En 2012, poco antes del viaje, José Manuel comentó que quería salir de la ruta tradicional y explorar una brecha que aparece en un blog de senderismo. Dijo que había leído relatos de un grupo que acampó en un sendero poco conocido cerca del río Batopilas, con miradores inaccesibles para turistas comunes. No se sabía si de hecho fueron por ahí, pero ese deseo de salirse de la ruta ahora parecía una señal. El blog citado ya no existía, pero con ayuda de amigos de la universidad, el hermano de Mariana localizó capturas antiguas en internet. En una de ellas, publicada por un senderista anónimo en 2010, había una descripción que heló el estómago. Para llegar a la Boca del Diablo, hay que abandonar el camino en el kilómetro 9 y seguir una vereda que ya casi no existe.
La bajada es peligrosa, pero la vista del cañón vale la pena. Era el mismo lugar donde, 11 años después, encontrarían la SUV de Mariana. La pregunta que quedaba era brutal. Si José Manuel aún estaba vivo, ¿por qué nunca se puso en contacto? Las hipótesis volvían con fuerza. ¿Habría escapado de alguna emboscada y optado por esconderse? ¿Habría sido tomado como rehén? ¿O sería posible que él estuviera involucrado en algo que culminó en la muerte de su compañera? Las familias rechazaban esa idea. Los amigos también. José Manuel era reservado, pero íntegro. Amaba a Mariana. Viajaban juntos desde hacía años, pero en esa región, entre valles sin nombre y caminos borrados, hasta los rasgos más firmes pueden disolverse. La única certeza era que, a partir de ese punto, la historia dejaba de ser solo una búsqueda. Se convertía en un luto incompleto. Un luto sin fecha, sin cuerpo completo, sin respuesta suficiente. Si llegaste hasta aquí, es porque también sientes el peso de esos silencios. Suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta, casos reales que fueron olvidados por años, pero que aún merecen ser escuchados. La historia aún no termina. Vamos a seguir. Agosto de 2023. Casi 5 meses después del descubrimiento de la SUV, la Fiscalía de Chihuahua seguía sin avances públicos en el caso. Ningún sospechoso, ninguna detención, ningún comunicado nuevo. Los medios ya volvían los ojos hacia otras tragedias recientes. Pero en las casas de las familias Espinosa y Castañeda, la ausencia de noticias era lo que más dolía. La hermana de Mariana comenzó a guardar recortes de periódicos en una carpeta transparente, junto con las últimas fotos del viaje. Evitaba hablar del tema con sus padres. El luto de ellos era silencioso, seco. El padre de José Manuel, por su parte, comenzó a caminar todos los días hasta la misma plaza en el centro de Hermosillo, como si esperara que alguna respuesta viniera de la nada, o que, al menos, alguien cruzara su camino y dijera: «Yo sé qué pasó con tu hijo», pero nadie dijo nada. Con el caso reabierto, los fiscales solicitaron acceso a los archivos de 2012, los informes de las búsquedas iniciales, los testimonios tomados en esa época y las imágenes de cámaras de seguridad. El objetivo era encontrar alguna incoherencia o pista ignorada. Una de las primeras constataciones fue alarmante. Varios tramos de la investigación original estaban incompletos o mal documentados. Había un informe fechado el 24 de julio de 2012, indicando que una patrulla de la Policía Estatal había recorrido parte del sendero entre Urique y Batopilas, pero no se detallaba la ruta exacta ni los nombres de los agentes involucrados. Otro documento afirmaba que habitantes de San Rafael vieron un vehículo similar a la SUV de José Manuel, pero no había registro de una entrevista formal. Las testigos no habían sido identificadas. Era como si, en la prisa o por miedo, los agentes hubieran cumplido etapas sin llegar hasta el final. Como si, desde el inicio, hubiera la sospecha de que el caso era más peligroso de lo que parecía. En la Sierra Tarahumara hay lugares donde ni los investigadores entran. Fue entonces cuando un fiscal sugirió revisar las denuncias anónimas recibidas en 2012. Entre ellas, reapareció el relato hecho desde un teléfono público en Huachochi. El hombre hablaba de un retén falso, montado por hombres armados, supuestamente en una bifurcación sin nombre antes de llegar al cañón de Batopilas. El audio original, archivado en un CD, era corto. La voz sonaba nerviosa, pausada. Vi que los detuvieron. No eran policías. Los bajaron del carro. Una mujer gritaba. Los otros se los llevaron. Eso fue por allá del 15. En esa época, la denuncia fue considerada frágil. No había testimonio presencial, ni lugar exacto. Pero ahora, con el descubrimiento de la SU y la confirmación de los restos de Mariana, ese relato cobraba otro peso. El problema: no había forma de localizar al autor de la llamada. La familia Espinosa decidió contratar a un investigador privado de Ciudad Obregón, conocido por trabajar en casos de desaparecidos. El hombre, de unos 60 años, ex policía federal retirado,
Viajó a Huachochi por su cuenta. Se hospedó en una pensión sencilla y pasó días caminando por el pueblo, hablando con comerciantes y habitantes antiguos. Después de una semana, regresó con un nombre: Jesús Armando Villa, conocido como Chuy. Vivía en una casa de madera a 4 kilómetros del centro del pueblo, sin luz eléctrica ni señal de teléfono. Según dos vecinos, solía vender frutas y pinole en la carretera que baja hacia el cañón y hablaba poco con forasteros. Cuando el investigador llegó hasta él, encontró a un hombre flaco, con mirada desconfiada, manos callosas y una cicatriz larga en la sien. Chuy no negó haber vivido ahí en 2012, ni haber escuchado gritos provenientes de la carretera en esa época, pero evitó dar detalles. «No es bueno hablar de eso, señor. La sierra tiene oídos». El investigador insistió. Mostró la foto antigua de la pareja. Chuy miró fijo por unos segundos, luego desvió la mirada. Murmuró: «La mujer parecía buena gente. Gritaba fuerte, pero eso ya fue hace mucho». Y cerró la puerta. De regreso a Hermosillo, el investigador entregó un informe informal a la familia. En él, sugería que la ubicación exacta del retén falso podría estar cerca de un antiguo desvío para mineros, conocido localmente como La Víbora, un sendero olvidado que, según mapas antiguos, conectaba Batopilas con pequeños campamentos clandestinos en la base de los cañones. Ese sendero no aparecía en ningún registro turístico, pero los habitantes antiguos sabían que existía. Solo que ahí, se decía, quien pasaba sin ser invitado no regresaba. Mientras tanto, en la capital, los forenses intentaban reconstruir lo que había quedado de la SV. Usando softwares especializados y lo que restaba de la estructura metálica, crearon una simulación. La posición de los asientos, las marcas de fuego, el lugar de los huesos. La conclusión era inquietante. Mariana estaba en la cajuela en el momento de la quema. Eso no era común. Alguien la habría colocado ahí ya sin vida o inconsciente. Los peritos también confirmaron que la quema no fue causada por un accidente. Había residuos de acelerantes, probablemente gasolina o diésel, y evidencias de que el fuego comenzó en la parte trasera. La hipótesis principal cobraba fuerza. Mariana murió antes o durante el incendio y fue dejada en el auto como una forma de ocultar el crimen. Pero nada de eso decía qué había pasado con José Manuel. El fiscal responsable sugirió una hipótesis extraoficial, nunca registrada en los autos. La pareja pudo haber sido interceptada en el retén falso, llevada por hombres armados y separada. Mariana asesinada por resistencia, José Manuel mantenido como rehén o forzado a cooperar. El auto, entonces, llevado hasta el cañón y destruido para borrar los rastros. Era solo una hipótesis, pero para las dos familias era peor que no saber. A finales de 2023, una decisión postergada finalmente fue tomada. La senda de la Víbora sería explorada. Con apoyo de militares y guías locales, se formó un pequeño equipo. La fecha fue fijada para enero. Las condiciones serían difíciles: terreno inestable, riesgo de enfrentamiento, altitud y escasez de señal. Pero tal vez, en ese sendero borrado del mapa, hubiera algo olvidado. O alguien. Enero de 2024. La mañana comenzó con neblina y viento cortante en las laderas del cañón. A las 6:40 de la mañana, el pequeño equipo partió desde la base montada en Huachochi, con destino a la senda conocida por los antiguos como La Víbora. No había letreros, ni caminos visibles, solo fragmentos de tierra apisonada entre arbustos espinosos y rocas sueltas. El grupo estaba compuesto por 2 militares, un perito forense, un guía local y un agente de la fiscalía. No se permitió la presencia de periodistas. No había drones, solo cámaras manuales y una grabadora de audio. La instrucción era clara: avanzar hasta donde fuera posible sin poner a nadie en riesgo. Si encontraban vestigios o peligro real, debían retroceder. Poco a poco, la vegetación comenzó a cerrarse. Las rocas dejaron de tener forma, el suelo comenzó a ceder. En ciertos puntos, el silencio era absoluto.
el tipo de silencio que no viene de la tranquilidad, sino de la ausencia total de movimiento humano. Uno de los militares comentó en voz baja: «Este lugar tiene historia, no buena». En la tercera hora de descenso, algo cambió. El guía, hombre flaco y experimentado, se detuvo de repente. Señaló una bifurcación cubierta por ramas secas. Dijo que ese sendero era usado en los años 90 por cargadores ilegales. Nadie más pasaba por ahí desde al menos 2005. Siguieron lentamente. El calor comenzó a pesar, incluso con el sol aún cubierto. Fue entonces cuando vieron las primeras señales humanas recientes. Una botella de plástico con fecha de caducidad de 2021, una sandalia de hule rota, un pañuelo desgarrado atrapado en un espinero. El forense fotografió todo. Ningún objeto, por sí solo, comprobaba algo, pero juntos contaban una historia posible. Alguien pasó por ahí después de 2012. A unos 800 metros más adelante, el sendero terminaba en una pequeña clareira rodeada de rocas. Había ahí restos de una fogata antigua, carbón seco, y a pocos pasos, algo que hizo que todos se detuvieran. Un reloj de pulsera metálico, parcialmente oxidado, caído entre dos rocas. Era sencillo, discreto, con correa de acero y carátula negra. El forense lo recogió con guantes, lo catalogó y lo guardó. Más tarde, al mostrar la foto del objeto a la hermana de Mariana, ella confirmó sin dudar. Era de José Manuel. Lo usaba todos los días. La descubierta provocó una nueva ola de preguntas. Si el reloj era de José Manuel, ¿cómo había llegado ahí? ¿Habría sido abandonado durante una huida, retirado del cuerpo o solo dejado ahí por accidente? El estado de conservación indicaba que había estado expuesto durante años. Tal vez no desde 2012, pero por tiempo suficiente para mostrar claros signos de envejecimiento. Más importante, no había señal de huesos o restos humanos en el área. El lugar fue mapeado, fotografiado y muestreado en 360 grados. El suelo fue excavado superficialmente. Se encontraron más fragmentos de tela y lo que parecía ser un cierre de mochila quemado. Nada concluyente, pero era la primera vez en más de una década que surgía una evidencia directa asociada a José Manuel. En el regreso a Huachochi, los miembros de la expedición estaban en silencio. El perito, más viejo, anotaba compulsivamente en un cuaderno. El militar que encontró el reloj repetía para sí mismo: «Alguien pasó por aquí, y no hace tanto tiempo». La senda no era solo un punto en el mapa, era una herida abierta. Un espacio donde la geografía había sido usada como arma, no para esconder solo un cuerpo, sino para borrar la historia por completo. Mientras tanto, en Hermosillo, la familia de José Manuel se dividía entre el alivio y la angustia. La madre se aferró a la posibilidad de que él aún estuviera vivo. Comenzó a preparar de nuevo la maleta con los recortes de periódicos, el boletín original y las fotos de la pareja. «Si lo vuelvo a ver, quiero tener esto en las manos», le dijo al hermano. Pero el padre no compartía la misma esperanza. Para él, el reloj era señal de que José Manuel estuvo ahí, pero no necesariamente salió de ahí. El tiempo, ahora, parecía correr en dos direcciones, una memoria cada vez más lejana y una presencia que insistía en hacerse sentir, aunque fuera en fragmentos. La prensa solo tuvo acceso a la información una semana después. Un blog local, mantenido por periodistas independientes, publicó una nota discreta. Encuentran objeto personal en ruta asociada al caso Castañeda Espinosa. En menos de 24 horas, la publicación fue eliminada. No por presión oficial, sino porque los autores alegaron haber recibido mensajes amenazantes por correo electrónico y celular. La nota final decía: «La Sierra Tarahumara guarda más que paisajes. Hay lugares donde la verdad muere antes de ser dicha». La Fiscalía de Chihuahua emitió un boletín breve, confirmando el hallazgo de material de valor investigativo relacionado con el caso. Evitó detalles. Dijo que nuevas diligencias serían realizadas en febrero. No mencionaron el nombre de José Manuel, pero entre las familias, una cosa ya era segura.
Él estuvo vivo después de Mariana. A la semana siguiente, una carta anónima llegó al antiguo colegio donde Mariana trabajaba. Estaba escrita a mano, con letra irregular y sobre sin remitente. Decía solo: ella no murió sola. Él la vio, no quiso, pero no pudo más. Perdón. El sobre contenía también un pedazo de tela manchada, doblado 3 veces. La directora entregó el material a la policía. La tela fue enviada a un laboratorio forense. Y la carta, aunque no probaba nada, añadía otra capa al abismo. La tela estaba seca, amarillenta. Tenía una textura áspera, como de un pañuelo antiguo de algodón. Estaba doblada con cuidado dentro del sobre, junto a la carta escrita a mano. La directora del colegio, al reconocer el nombre de Mariana, no tuvo dudas. Llamó de inmediato a la familia y después entregó el contenido a las autoridades. La Fiscalía de Chihuahua recibió el material con cautela. La tela fue enviada al Laboratorio de Criminalística en Ciudad Juárez. Los peritos comenzaron a trabajar con 2 hipótesis. O era un objeto dejado por alguien que conocía a los involucrados, o una puesta en escena maliciosa. El billete, sin embargo, no parecía obra de un provocador cualquiera. El texto era corto, pero íntimo. La caligrafía irregular, con trazos vacilantes y letras ligeramente temblorosas. Ella no murió sola. Él la vio. No quiso, pero no pudo más. Perdón. Eso decía mucho, y al mismo tiempo, casi nada. La fiscalía no divulgó la carta a la prensa, pero cuando la familia Espinosa la leyó, el impacto fue inmediato. La madre de Mariana se derrumbó en la silla. Lloraba como si las palabras hubieran reabierto la escena que nunca pudo ver. El padre, en silencio, solo repetía: ¿él la vio? ¿Cómo que él la vio? El hermano, más racional, argumentaba que podría ser una mentira, una manipulación. Pero hasta él sentía que había algo diferente, algo personal. El análisis de la tela trajo una sorpresa inesperada. Vestigios de sangre humana, seca, antigua, pero aún presente. La muestra fue comparada con el ADN de Mariana, ya catalogado en el banco forense, y el resultado fue inconcluso por degradación. La tela podría haber pertenecido a ella, o no. Pero lo más perturbador era el tipo de mancha, una sola gota, arrastrada como por dedos. No era sangre en abundancia, era lo que queda después de un gesto. Mientras tanto, en Huachochi, el investigador privado que había identificado al habitante conocido como Chuy, regresó a la región. Quería saber si el hombre sabía más de lo que había dicho. Pero al llegar a la casa sencilla de madera donde lo había encontrado semanas antes, descubrió la puerta abierta, los objetos tirados y un pedazo de papel rasgado en el suelo. «No vuelvo, no me busquen». Los vecinos dijeron que, 2 días después de la divulgación del reloj encontrado, Chuy había sido visto arreglando una mochila y saliendo a pie por el sendero viejo, sin dar explicaciones. Desde entonces, nadie más lo vio. La fiscalía, presionada por esta nueva desaparición, regresó al sendero de la víbora con drones y refuerzo militar. Sobrevolaron la ruta durante 3 días, pero no se encontró nada más allá de las marcas ya documentadas. Ningún cuerpo, ninguna nueva evidencia. Pero la sensación general era que algo o alguien estaba monitoreando el avance de las búsquedas. En Hermosillo, el impacto del billete repercutía de forma distinta en las 2 familias. La madre de Mariana comenzó a releer cartas antiguas de su hija, buscando similitudes en la caligrafía. Quería convencerse de que aquello no era verdad. La hermana, aunque afectada, intentaba mantener el enfoque en una pregunta objetiva. Si esa persona sabía que él la vio, entonces estuvo ahí. ¿Por qué no lo contó antes? Lo que más dolía era el verbo en pasado. Él la vio. No quiso. No pudo más. Las interpretaciones eran innumerables. José Manuel habría presenciado la muerte de Mariana. ¿Habría intentado impedirla? ¿O habría formado parte de eso? La hipótesis más devastadora y más difícil de aceptar comenzó a ganar espacio en los pasillos de la investigación. ¿Y si José Manuel, por alguna razón,
hubiera colaborado con los agresores. Ningún dato concreto sustentaba esa teoría, pero como en todo caso de desaparición mal resuelto, la ausencia de pruebas se convierte en terreno fértil para suposiciones. La idea de que él pudiera haber sido forzado a presenciar o incluso participar en algo contra Mariana corroía a quienes aún creían en su inocencia. El fiscal responsable pidió total discreción al equipo. Determinó que el contenido de la carta y la tela no sería divulgado fuera del proceso, pero lo compartió con un perfil técnico de criminalistas especializados en desapariciones forzadas. Uno de los expertos, que había trabajado en la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, advirtió: ese tipo de mensaje no es un anónimo cualquiera, es alguien que todavía vive con eso. A principios de febrero, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses emitió un informe complementario. La gota de sangre presente en la tela presentaba alta probabilidad de ser femenina, aunque la degradación impedía una afirmación con certeza absoluta. El informe concluía: el material biológico es consistente con secreciones hemáticas humanas, posiblemente femeninas, en contexto de arrastre o transferencia por contacto manual. Es decir, alguien herido sostuvo esa tela y tal vez escribió o recibió ese billete antes de desaparecer del mapa. En paralelo, surgió un nuevo elemento. Un exagente de la Policía Estatal de Chihuahua, retirado desde 2015, contactó al investigador privado contratado por la familia. Pidió que no divulgaran su nombre. Solo quería contar algo que nunca tuvo el valor de registrar en un informe. Según él, en agosto de 2012, durante las primeras búsquedas, su equipo fue instruido por superiores a no sobrepasar el sendero de la víbora. El argumento era el riesgo de una emboscada, pero el agente dijo haber oído algo diferente entre bastidores. Había un grupo en la zona, gente realmente pesada. Nos dijeron que si metíamos más patrullas, podíamos perder hombres. Ese ex policía nunca supo exactamente qué había en el sendero, pero al ver en la televisión la foto del auto calcinado en 2023, tuvo un presentimiento. Esa camioneta yo la vi de lejos. Nos dijeron que no nos acercáramos, que eso no era nuestro. Si es verdad, alguien vio el auto en 2012 y optó por no actuar. La verdad sobre Mariana pudo haber sido encubierta no por falta de pistas, sino por miedo. Y el paradero de José Manuel tal vez fue sellado en esa misma decisión. En marzo de 2024 se cumplió un año desde el descubrimiento de la SUV calcinada en el cañón de Huachochi. La fecha fue marcada por un acto simbólico en la plaza principal de Hermosillo. La familia Espinosa colgó una manta con el rostro de Mariana, ya descolorido por el tiempo, y el de José Manuel, con las palabras: una verdad a medias no es justicia. Pocas personas asistieron. 2 excompañeros de Mariana llevaron flores. Una señora desconocida dejó un dibujo infantil con 2 rostros tomados de la mano y una montaña al fondo. La madre de Mariana no habló con la prensa. Solo sostuvo una vela encendida hasta que el viento la apagó solo. Mientras tanto, en los bastidores de la investigación, el fiscal jefe del caso autorizó una última diligencia exploratoria al sendero de la víbora, ahora con un objetivo claro: localizar algún vestigio humano que pudiera confirmar el destino de José Manuel Castañeda. El equipo regresó al punto donde se había encontrado el reloj y avanzó más allá. El suelo estaba aún más inestable por las lluvias de principios de año. En cierto tramo, encontraron una grieta natural entre rocas, como una fosa seca. Ahí, excavando con cuidado, surgieron fragmentos de tela oscura y algo que parecía un cierre derretido. Pero lo que más llamó la atención fue una estructura irregular de rocas apiladas, como un intento rudimentario de ocultar algo. Debajo de ella, el forense encontró un pedazo de hueso carbonizado, del tamaño de una tibia, parcialmente roto. El material fue recolectado, embalado y enviado con urgencia al laboratorio forense de la Ciudad de México. El informe llegaría 4 semanas después y traería la confirmación que nadie quería, pero todos temían:
Los restos óseos recuperados presentan coincidencia genética con material biológico de José Manuel Castañeda, en proporción superior al 99.98%. José Manuel estaba muerto. Su cuerpo, a diferencia del de Mariana, había sido fragmentado, disperso, casi escondido, como si su existencia debiera ser borrada en silencio. La noticia devastó a las dos familias. La de Mariana tuvo, por primera vez, la confirmación total de la tragedia. La de José Manuel fue llevada a un abismo más complejo. El hijo no solo estaba muerto, sino que había muerto de forma anónima, sin que nadie lo enterrara, lo mencionara o se preocupara por lo que le pasó. El fiscal hizo contacto con ambas familias personalmente. Llevó el informe impreso, explicó los detalles. La madre de José Manuel sostuvo el papel sin decir nada. El padre solo preguntó: ¿dónde quedó su cara? La respuesta fue seca: no había cráneo. El entierro de José Manuel fue simbólico. Un ataúd con solo un hueso, cubierto por una bandera blanca, fue enterrado junto a la tumba de su abuela. La ceremonia contó con pocas personas. Un sacerdote hizo una breve oración. El hermano mayor leyó un fragmento de una carta que José había escrito a Mariana años antes. La vida contigo no tiene que ser perfecta. Basta con que sea nuestra. La madre de Mariana estuvo presente. Llevó una flor. Dijo, en voz baja, que ahora los dos finalmente estaban juntos, no como esperaban, sino como la sierra lo había decidido. El impacto del descubrimiento llevó a la prensa nacional a retomar el caso. Reportajes en proceso, en El Universal y hasta una mención en la televisión estadounidense destacaron la conclusión trágica de una desaparición doble. El titular más compartido decía: hallan restos de pareja desaparecida hace 12 años en la Sierra Tarahumara. Crimen, silencio y abandono. Pero para las familias, la tragedia no terminaba con la confirmación, porque aún faltaba la pregunta esencial: ¿quién hizo esto? El billete anónimo, encontrado meses antes con la tela manchada, volvía a resonar. Él la vio. No quiso, pero no pudo más. Las autoridades nunca confirmaron oficialmente su origen, pero el contenido, ahora a la luz de la muerte confirmada de los dos, cobraba un nuevo peso. Podría haber sido escrito por alguien presente en el momento del crimen, o incluso por uno de los propios involucrados. En la semana siguiente a la divulgación de los huesos de José Manuel, una denuncia inesperada llegó a la delegación de Huachochi. Un hombre en estado de shock, visiblemente alterado, decía tener información. Su nombre era Rogelio Morales, ex empleado de una hacienda aislada en los alrededores del sendero. Dijo que entre 2012 y 2013 escuchó de un antiguo capataz historias sobre una pareja de turistas que se metieron donde no debían. Dijo que había oído conversaciones con términos como carro quemado, la mujer gritaba, y al otro lo quebraron allá abajo. Nunca supo si era verdad, pero al ver la noticia del descubrimiento reciente, recordó la frase más repetida por el capataz: ese par nunca debió pisar esa vereda. No sabían que estaban caminando sobre huesos. La fiscalía confirmó el testimonio, pero lo consideró frágil. No había nombres, fechas específicas, ni conexiones formales con los hechos. Pero una cosa era clara: la región sabía. Habitantes, antiguos trabajadores, hombres de pocas palabras. Todos habían oído algo, pero nadie hablaba, no por ignorancia, sino por miedo. Ahora, con los dos cuerpos confirmados, la única posibilidad de justicia real dependía de algo casi imposible: que alguien que participó en el crimen hablara. Hasta ese momento, todo lo que quedaba eran cartas anónimas, pedazos de tela, relojes rotos y memorias carbonizadas de un viaje que comenzó con sonrisas y terminó devorado por la montaña. Abril de 2024. El caso de Mariana Espinosa y José Manuel Castañeda continuaba oficialmente abierto. Incluso después de la confirmación de la muerte de ambos, no se había emitido ninguna orden de aprehensión, ningún sospechoso interrogado, ninguna confesión.
Solo evidencias fragmentadas y un rastro de omisiones que se extendía por más de una década. La Fiscalía de Chihuahua informó que el expediente estaba en etapa de cruce de información. En la práctica, eso significaba que la investigación se había enfriado de nuevo. En los pasillos del Ministerio Público, se comentaba que nadie quería meterse con nombres ligados al poder local o a la estructura de control territorial de la sierra. Y fue precisamente esa ausencia de nombres lo que más indignaba a las familias. En Hermosillo, la casa de los Espinosa pasaba días enteros en silencio. La madre de Mariana había cerrado las ventanas del cuarto de su hija, pero dejó la cama hecha, como siempre estuvo. Sobre el buró descansaba una copia plastificada de la foto en el mirador del cañón, la última imagen de un tiempo sin sangre. El padre, que por años se mantuvo fuerte por todos, comenzó a dormir menos. Caminaba de madrugada por la sala, escribía frases sueltas en pedazos de papel y a veces repetía para sí mismo: no fue un accidente, no fue un error, fue una decisión. La hermana de Mariana, por su parte, intentaba concluir un pequeño documental independiente, hecho con videos de archivo y entrevistas con amigos cercanos. Su objetivo no era esclarecer el crimen, sino garantizar que nadie olvidara que ellos existieron, que Mariana fue una maestra querida, que José Manuel estaba apasionado por las plantaciones y que viajaban porque amaban México. El título provisional del filme, Lo que no se dice. La familia de José Manuel optó por otro camino. El hermano mayor, inconforme con la falta de investigación concreta, comenzó a escribir cartas semanales a diputados, ONG y colectivos de desaparecidos. Creó una página en línea con todas las evidencias conocidas, testimonios, copias de informes y hasta una sección llamada ¿Quién no quiso buscar? Ahí enlistaba los nombres de autoridades que habían participado en la investigación en 2012 y 2013. No como acusación directa, sino como registro histórico. Su argumento era simple: si nadie es responsable, entonces esto puede volver a pasar. En foros y grupos virtuales comenzaron a circular nuevas teorías. Algunas hablaban de una supuesta plantación ilegal en las inmediaciones del Sendero de la Víbora, controlada por un grupo que operaba fuera del alcance del gobierno. Otras sugerían que Mariana y José Manuel habían fotografiado algo comprometedor, tal vez por accidente, y al intentar salir de la región, fueron interceptados. Pero ninguna de esas versiones podía probarse, y mientras más tiempo pasaba, más crecía la sensación de que la verdad completa nunca llegaría. En mayo, surgió un nuevo detalle. Un técnico del equipo forense de Chihuahua, que había participado en el análisis del auto en 2023, reveló en privado que, entre los restos carbonizados, se había encontrado un pedazo de película fotográfica que no fue catalogado correctamente. Estaba parcialmente derretido, pegado a una parte metálica de la puerta trasera. Según él, el fragmento nunca fue enviado para análisis de imagen, ni incluido en el informe final. Quedó guardado en una caja sellada en el fondo del archivo del laboratorio. Tras presión de la familia Espinosa, la pieza fue finalmente liberada para examen técnico. Un laboratorio privado en la Ciudad de México intentó recuperar cualquier información visual de la película. Después de 2 semanas, el informe regresó. No fue posible identificar ninguna imagen con claridad, pero el químico responsable afirmó algo perturbador. Parece parte de un rollo usado. La química indica que había sido expuesto recientemente antes de quemarse. Es decir, Mariana o José Manuel pudieron haber tomado fotos días antes de su muerte, y esa película estaba en el auto en el momento de la quema. ¿Qué había en esas fotos? ¿Qué fue borrado en el fuego? En Huachochi, el guía que había acompañado la última expedición a la Víbora se negó a regresar al lugar. Dijo que desde ese día sentía escalofríos en la espalda, que soñaba con gritos por la noche, que veía sombras en el monte. No creía en fantasmas, pero creía que ese lugar guardaba más que los cuerpos. Le dijo al investigador privado: ahí pasó algo que no debió pasar y nadie lo quiere contar. En junio, la Fiscalía Estatal emitió un comunicado.
Tras la localización e identificación de los restos de ambos ciudadanos, se considera que el caso se encuentra en fase de cierre investigativo, salvo que surjan nuevos elementos de prueba que permitan determinar la autoría de los hechos. Era el fin. Sin culpables, sin juicio, sin nombre, sin rostro, sin verdad completa. Pero la historia aún no terminaba, porque en una comunidad lejana, en los alrededores de Batopilas, alguien volvía a contar, en voz baja, entre tragos de mezcal y desconfianza, la misma frase que había surgido en 2012. Una pareja bajaron por el camino que no sale en los mapas. Los detuvieron. A ella no le dieron chance. A él lo usaron y luego lo borraron. En la Sierra Tarahumara todos sabían, pero no todos podían hablar. Julio de 2024. Habían pasado 12 años exactos desde que Mariana Espinosa y José Manuel Castañeda partieron de Hermosillo rumbo a las Barrancas del Cobre. Ese mismo mes, familiares, amigos y exalumnos de Mariana organizaron una pequeña ceremonia en el patio de la escuela donde ella enseñaba. Plantaron un árbol, escogieron un guamúchil, especie resistente al calor del norte de México, de ramas abiertas y flores discretas. Colocaron una placa con los nombres de los dos y la frase elegida por los alumnos, para que los que enseñaron con amor no se borren con el tiempo. El acto no fue publicitado, fue íntimo, sin cámaras. Solo los que realmente los conocieron estuvieron ahí. En la misma semana, el hermano de José Manuel recibió una carta por correo tradicional. Era un sobre marrón, con su nombre escrito en tinta negra, sin remitente. Dentro había solo una hoja doblada con un texto impreso, sin firma, sin pista clara. El texto decía: había una vereda rota, un error y un momento en que todo pudo ser distinto. Ella gritó, él dudó, y luego ya no hubo camino. No fue cobardía, fue miedo. Él no la traicionó, pero tampoco pudo salvarla, y eso fue su condena. No había instrucciones, no había explicaciones, pero el tono era de quien vio, o escuchó, o estuvo ahí. El hermano entregó la carta a la fiscalía. No había huellas digitales, no había ADN, pero ahora era la tercera comunicación anónima, con rasgos de estilo similares a la carta encontrada en el colegio y al billete junto a la tela manchada. La hipótesis más probable comenzaba a consolidarse entre los investigadores y peritos forenses. Alguien involucrado directamente en los eventos estaba escribiendo poco a poco su versión de los hechos, no para asumir culpa, sino para intentar aliviar su propio peso. En Hermosillo, la madre de Mariana comenzó a visitar todas las tardes el banco de la plaza donde ella y José Manuel solían pasear antes de los viajes. Lleva un banquito plegable, se sienta a la sombra y se queda en silencio. A veces cierra los ojos. A veces sostiene una de las fotos de su hija con una mano. Ya no busca justicia, busca presencia. Al mismo tiempo, el documental independiente producido por la hermana de Mariana fue finalizado. Se llama Lo que no se dice y tiene poco más de 40 minutos. Está compuesto por videos caseros, fragmentos de audios del viaje y escenas actuales de los lugares por donde pasó la pareja. Hay una secuencia en especial que conmueve a todos los que la ven. Imágenes de los dos sonriendo en un mirador de madera, seguidas por un plano lento del sendero de la víbora, en silencio, con el sonido del viento y el ruido lejano de hojas siendo arrastradas. Al fondo, la narración de la hermana dice: se dijeron cosas, se ocultaron otras, pero lo que más dolió no fue lo que pasó, fue lo que nunca vamos a saber. El video circuló en grupos de desaparecidos, en foros sobre la violencia en la sierra y llegó a ser exhibido en un pequeño festival de derechos humanos en Culiacán. La crítica fue unánime, una denuncia en forma de memoria. En Huachochi, el investigador privado contratado por las familias regresó una última vez al sendero, no para buscar pruebas, sino para entender la geografía del silencio. Llevó consigo el mapa que José Manuel había trazado antes del viaje, encontrado meses antes en un sobre antiguo guardado en la casa de la familia.
Las anotaciones eran simples, hechas a lápiz. Una flecha indicaba la intención de bajar por un desvío alternativo, con la frase «posible ruta menos turística, checar condiciones». Era el sendero que terminó llevándolos a su muerte. El investigador, parado al borde del cañón, solo murmuró: «No fue un accidente, fue un encuentro con algo que no perdona». En el regreso, dejó un cuaderno de anotaciones con la familia Espinosa. Dentro había fechas, transcripciones de relatos, hipótesis nunca confirmadas. Pero lo que más llamó la atención fue la última frase escrita en la última página. En este caso, el silencio no fue omisión, fue instinto de supervivencia. El tiempo pasó. En septiembre de 2024, la página en línea creada por el hermano de José Manuel se transformó en un archivo público digital, donde otros familiares de desaparecidos comenzaron a enviar sus historias. La renombró como Caminos que no regresan, con un subtítulo que decía: porque a veces lo único que queda es contar. En la Sierra Tarahumara, el viento sigue soplando de la misma manera. Los guías que aún recorren la zona evitan hablar de la pareja. Algunos turistas más curiosos preguntan por la vereda fantasma, pero los habitantes desvían la mirada, porque en ese lugar demasiados nombres ya fueron enterrados sin cruz. Octubre de 2024. El ciclo de las lluvias había comenzado antes en las montañas de Chihuahua. La vegetación en las laderas de la Sierra Tarahumara tomaba tonos verdes improbables, lavando momentáneamente el color de sangre y polvo de los meses anteriores. Pero el sendero de la víbora continuaba interditado, no por orden oficial, sino por acuerdo tácito entre los guías. Nadie quería regresar ahí. La pequeña clareira donde se habían encontrado los fragmentos de José Manuel fue dejada como estaba, sin placa, sin homenaje, solo las rocas apiladas de forma irregular. El mismo gesto rudo con el que alguien intentó ocultar su muerte, ahora mantenido como señal de respeto. Como si tocar ese lugar fuera a despertar algo que debería permanecer dormido. En la escuela donde Mariana enseñaba, los niños mayores comenzaron a preguntar por qué habían plantado un árbol con nombres grabados. La directora respondió con honestidad contenida: porque hay personas que desaparecen, pero no se van. El silencio de los alumnos fue más elocuente que cualquier explicación. La madre de Mariana comenzó a escribir cartas a su hija, aunque sabía que nadie las leería. A veces dejaba los papeles bajo la raíz del guamúchil, plantado en el patio de la escuela. Otras los rompía antes de terminar. Una de las cartas, que terminó siendo encontrada por casualidad por la directora, decía: pensé que cuando supiera qué te pasó, podría dormir, pero ahora es peor, porque ya no puedo inventar un final distinto, y eso duele más que la espera. El hermano de José Manuel continuaba recibiendo mensajes de otros familiares de desaparecidos. Historias similares, rostros olvidados, guiones casi idénticos, viajes interrumpidos, rastros quemados, autoridades ausentes. La diferencia era que ahora, en el caso de su familia, había restos, había certezas. Pero eso no trajo paz. En realidad, trajo una nueva forma de angustia: saber qué pasó, y aún así no poder cambiar nada. En noviembre, una de las cartas anónimas recibidas anteriormente fue reanalizada por un grafotécnico. No había sospechosos para comparar, pero el especialista indicó que había rasgos de nerviosismo típicos de quien escribe bajo presión emocional o miedo. Dijo también que los 3 textos, la carta del colegio, el billete con la tela y la más reciente, fueron casi seguramente escritos por la misma persona. Eso alimentó una nueva línea de investigación no oficial, la de que algún exintegrante del grupo involucrado en los eventos de 2012 aún vivía en la región, tal vez arrepentido, tal vez temiendo represalias, y que escribir era su única forma de redimirse sin exponerse. Pero nunca se reveló, y la policía no continuó con esa línea. En la televisión local de Chihuahua, un programa vespertino hizo una mención breve al caso, con una frase mal colocada: se cierra el expediente del caso Castañeda Espinosa,
tras confirmación de fallecimiento de ambos. La palabra "se cierra" incomodó profundamente a las familias, porque lo que les pasó no se cierra. No cuando nadie fue responsabilizado. No cuando hay cartas circulando con detalles jamás divulgados. Y sobre todo, no cuando hay tantos otros desaparecidos que ni siquiera llegaron a ser nombrados. A finales de año, un nuevo mural fue pintado discretamente en la estación de tren de Divisadero. Era simple, un fondo naranja, el dibujo de una carretera perdiéndose en el horizonte y dos siluetas caminando de espaldas, tomadas de la mano. En la esquina inferior, la frase: "No estaban en el mapa, pero existieron". No había firma, pero alguien sabía. Lo que pasó con Mariana y José Manuel se convirtió en símbolo, no de un escándalo nacional, ni de un caso que llevó a la prisión de criminales, sino de algo más silencioso y doloroso. La idea de que en México hay lugares donde se puede morir sin que nadie mire, donde el tiempo se arrastra y el Estado se ausenta. Y, aún así, hay quien sigue recordando, quien sigue escribiendo, plantando árboles, montando archivos, pidiendo explicaciones, no por justicia completa, sino para que, al menos, la historia siga viva. Diciembre de 2024. El año termina con una brisa fría y limpia en los altos de la Sierra Tarahumara. Huachochi amanece cubierto por neblina y el sendero de la víbora sigue invisible a los ojos, incluso para quien sabe dónde comienza. Los guías locales, que antes evitaban hablar de la pareja desaparecida, ahora mencionan la historia con más naturalidad. No como quien denuncia, sino como quien advierte. No es que no se pueda pasar, es que hay lugares donde el silencio pesa más. En la ciudad de Chihuahua, un pequeño evento en el Centro Cultural Universitario homenajea historias de desaparición forzada en el norte de México. Se exhiben fragmentos del documental Lo que no se dice, seguido por una mesa redonda con familiares de casos no resueltos. La hermana de Mariana es invitada a hablar. No lee discurso, solo cuenta, en voz baja, entre pausas largas. A mi hermana no la mataron de golpe. A ella la borraron poco a poco. Primero la ruta, luego su nombre, luego los papeles del caso. Y cuando por fin dijeron que la encontraron, no dijeron quién la sacó de este mundo. Yo solo hago esto para que alguien, en alguna parte, diga que sí recuerda. La audiencia guarda silencio por casi un minuto. Después, aplaude sin prisa. En la misma semana, el investigador privado, ya retirado, escribe un artículo para una revista digital de periodismo lento. En el texto, cuenta su experiencia acompañando el caso y menciona un momento específico. El sendero de la víbora no fue hecho para turistas. Era una herida. Y como toda herida, solo se revela cuando alguien insiste en tocar. Termina el texto con una frase simple, pero devastadora. Nunca sabremos exactamente qué pasó, pero ahora sí sabemos que pasó algo. Un mes después, en enero de 2025, un nuevo grupo de senderistas publica un video amateur en redes sociales. Intentaron llegar hasta el sendero olvidado. No lo lograron, pero encontraron, en el camino, una pequeña cruz de madera clavada entre rocas. No había nombre, solo una inscripción tallada a cuchillo. Aquí lloró alguien. El video se viralizó entre grupos de búsqueda y perfiles ligados a causas humanitarias. No por sensacionalismo, sino porque traduce en una imagen lo que tantos sienten. Que hay lugares en México donde el dolor echa raíz, donde el luto se esconde en las rocas y donde el Estado jamás volvió. La Fiscalía Estatal de Chihuahua ya no comenta el caso públicamente, pero en privado, un agente admite que el sendero de la víbora fue marcado en un informe como zona de riesgo permanente para exploración judicial. Traducido, nadie más va a investigar ahí. Para las familias, quedan las rutinas adaptadas. La madre de Mariana ahora envía cartas a otras madres. El hermano de José Manuel mantiene el sitio activo, con 27 casos registrados de desaparecidos, con contexto similar. En la página inicial, creó una nueva sección,
Historias que dejaron rastro. Ahí, escribe: tal vez no encontremos culpables, pero vamos a mantener los nombres vivos, porque borrar los nombres es el primer paso para repetir el crimen. La última carta anónima llegó en febrero, sin sobre, dejada en el buzón del colegio donde Mariana trabajó. Decía: nunca quise matarla, pero no pude impedirlo, y él tampoco. Solo espero que algún día se entienda que no todos teníamos elección. La caligrafía era la misma, el sentimiento también, el miedo aún mayor. La directora del colegio entregó la carta a la fiscalía, pero también guardó una copia para sí. No sé si fue él, pero alguien sigue escribiendo porque no lo dejaron hablar en su momento. Y tal vez ese sea el destino más trágico de todos: sobrevivir a lo que se eligió callar. Marzo de 2025. Huachochi amaneció con nubes bajas y cielo gris. La ciudad, acostumbrada a vivir entre ausencias, comenzaba a transformarse en punto de encuentro para quienes ya perdieron a alguien en la sierra. Un colectivo nuevo surgió a partir del sitio mantenido por el hermano de José Manuel. Lo bautizaron como Mapa de los que Faltan. No tenían financiamiento ni protección, solo un objetivo: reunir los rastros dispersos de todos los que desaparecieron en las zonas turísticas del norte mexicano entre 2006 y 2024. El caso de Mariana y José Manuel fue colocado como el primero del archivo, no por ser el más trágico, sino por ser el único, hasta entonces, con confirmación parcial de los cuerpos y ninguna verdad formal sobre lo que pasó. En Hermosillo, el guamúchil plantado en el patio de la escuela ya comenzaba a crecer. Las ramas se abrían con fuerza y algunos niños decían que era el árbol que recuerda a quienes no volvieron. La directora mandó pintar un banco al lado, con una placa simple: aquí también se enseña lo que no está en los libros. Algunas madres, al recoger a sus hijos, se sentaban ahí por un momento en silencio. No conocían a Mariana, nunca vieron a José Manuel, pero reconocían el tipo de ausencia que ese lugar representaba. El investigador privado, ya alejado de cualquier función, comenzó a revisar sus cuadernos antiguos. Releyó los relatos de los habitantes, las entrevistas sin grabación, las notas hechas en plena senda. En uno de los márgenes de la página donde registró la conversación con el ex policía que vio el auto en 2012, había escrito una frase olvidada: lo peor no fue que los dejaron morir, lo peor fue que decidieron no ver. Pensó en borrarla, pero prefirió dejarla, porque esa era la esencia del caso. La hermana de Mariana fue invitada a una conferencia en Ciudad Juárez. El tema era narrativas de resistencia y luto no resuelto. Sentada frente a una sala con más de 100 personas, contó, por última vez en público, cómo fueron los días después de la confirmación de los cuerpos. Al final, alguien preguntó: ¿y ustedes cómo saben que era verdad, que eran ellos? Ella respondió con voz baja, pero firme: porque lo que quedaba ya no podía mentir. Porque el silencio de ellos era el mismo de la sierra. En paralelo, un periodista investigativo de Chihuahua decidió revisar los documentos del caso. Solicitó, por medio de la Ley de Transparencia, acceso al informe forense completo del descubrimiento de la SUV en 2023. Recibió un documento editado, con páginas faltantes y tramos censurados. Entre las lagunas, una llamó la atención. La numeración saltaba de la página 37 a la 41. Y el tramo final, que debería contener la hipótesis oficial del incendio, terminaba abruptamente con la frase: no se descarta que los cuerpos hayan sido manipulados. Nada más. Ese periodista intentó contactar a los peritos involucrados. 2 no quisieron hablar. 1, ya retirado, aceptó conversar con la condición de anonimato y confirmó: había más huesos, pero no todos estaban en el coche. Algunos estaban más arriba. Yo creo que la escena fue montada. Fue la primera vez que alguien, oficialmente ligado al caso, sugirió que el lugar del descubrimiento no era el lugar de la muerte, pero no presentó pruebas, solo recuerdos y miedo. Con eso,
la teoría más aceptada entre los que estudiaron el caso pasó a ser la siguiente. Mariana y José Manuel fueron interceptados al intentar salir del sendero de la víbora. Ella fue asesinada el mismo día. Él fue mantenido vivo por un tiempo indeterminado. Los cuerpos fueron parcialmente removidos y el auto quemado días después en un lugar de difícil acceso, como advertencia. La ausencia de investigaciones serias en la época fue deliberada. La motivación del crimen, hasta hoy, permanece oculta. Y quien intentó contar aún tiene miedo. Pero a pesar del silencio, algo cambió. El nombre de ellos ya no está restringido a los boletines antiguos. Ahora, Mariana y José Manuel aparecen en murales, bancos de plaza, archivos digitales, documentales y hasta en las memorias de quienes nunca los conocieron, pero aprendieron a sentir el peso de lo que no fue dicho. Su desaparición no se convirtió en estadística, se convirtió en memoria viva. En la noche del 28 de marzo de 2025, un grupo de jóvenes caminó hasta la entrada del Sendero de la Víbora. Llevaron linternas y una manta blanca, donde escribieron con pintura negra: "Aquí no se olvidó a nadie". La amarraron entre dos árboles. Tomaron una foto. Se fueron sin hacer ruido. 2 días después, la manta había desaparecido. Pero el árbol aún guardaba marcas de la amarradura, y el pasto alrededor, pisado, parecía decir: alguien regresó. Abril de 2025. El viento que corta las laderas de la Sierra Tarahumara aún sopla con la misma fuerza de hace 12 años. Pero ahora, cuando se habla de el sendero que no está en los mapas, hay un nombre detrás de la advertencia: Mariana Espinosa, José Manuel Castañeda. No como leyenda, ni como símbolo, sino como gente de verdad. El guamúchil en el patio de la escuela floreció por primera vez. Pequeñas flores blanquecinas brotaron entre las ramas que se abrieron sobre el banco recién pintado. Los niños dibujaron hojas con los nombres de la maestra que no conocieron y las pegaron en un mural en forma de árbol. Al lado, escribieron: "Los que se fueron también enseñan". En la casa de la familia Castañeda, el hermano de José Manuel preparó un libro artesanal con copias de las cartas recibidas, recortes de periódico, fotos y fragmentos de testimonios. Envió 5 ejemplares a organizaciones de derechos humanos y 1 al Archivo Nacional. En la dedicatoria, escribió: "Esto no es una historia de muerte, es una historia de quienes quisieron volver y no los dejaron". El sitio Caminos que no regresan ahora tiene más de 300 historias registradas, algunas con finales, otras solo con inicios, pero todas con rostros, fechas, mapas y una frase en común: si el Estado no cuenta tu historia, alguien más lo hará. El Sendero de la Víbora, a pesar del temor, se convirtió en punto de peregrinación silenciosa. Grupos pequeños, familiares de desaparecidos, documentalistas, antropólogos, pasan por ahí para entender con los pies lo que el papel no cuenta. Nadie entra solo, nadie habla alto, y todos salen con la misma sensación, la de haber pisado donde la ausencia se convirtió en materia. ¿Y las cartas? Nunca se descubrió quién las escribió, pero especialistas en psicología criminal sugieren que los textos venían de alguien atormentado. No un asesino confeso, sino alguien que vio y cayó. Tal vez un cómplice, tal vez una testigo silenciada por años. El último billete encontrado decía: "Yo no pude hablar en su momento, pero ustedes sí. Díganle al mundo que ellos no se perdieron, los hicieron desaparecer". Fue dejado en una caja de donaciones en Batopilas, junto a un pedazo de tela con tierra seca. La caligrafía era la misma. En junio, un documental producido por un equipo internacional utilizó el caso como punto de partida para discutir las zonas de silencio en México. La obra recibió premios y trajo visibilidad a lo que las autoridades prefirieron no decir por más de una década. Pero, entre las familias, el sentimiento era otro. Menos euforia, más peso, porque ahora el mundo sabía. Pero ellos aún sentían la ausencia de los sonidos, de las risas,
de los retornos. José Manuel sigue enterrado con un solo hueso identificado, Mariana, con restos carbonizados y una historia a medias. Pero juntos, ahora forman algo imposible de borrar. La Sierra Tarahumara no devolvió todo, pero devolvió lo suficiente para que nadie más pueda decir que no sabía. Y tú, que llegaste hasta aquí, también cargas con ese pedazo, esa ausencia que parece tuya, aunque nunca los hayas conocido. Ese nudo en la garganta que no tiene explicación, pero tiene nombre. Si sentiste eso, es porque también rechazas el silencio. Es porque entiendes que ciertas historias no fueron olvidadas, solo enterradas donde el mapa no alcanza. Suscríbete al canal para seguir escuchando voces que el tiempo intentó borrar. Porque el silencio solo vence cuando nadie más escucha. Y nosotros aún estamos escuchando. Mira también otros casos reales como este, aquí en el canal. Porque cada nombre olvidado puede ser recordado. Cada rastro borrado puede ser rehecho. Y cada historia contada con verdad puede ser el comienzo de la justicia que nunca llegó.